Yo le decía al Señor, Señor, ¿qué mensaje puedo entregar? Y la única respuesta fue esta, que la verdad es una palabra que durante todo el año la he leído, y por muchas veces que la lea, siempre saco una enseñanza diferente, así que espero que para usted igual. Yo voy a leer solo un versículo, usted después puede leer el libro completo porque es un libro cortito, así que después yo le invito a usted a leer el libro completo con más tranquilidad. La lectura bíblica está en el libro de Oseas. A lo mejor algunos no sabían que en la Biblia hay un libro que se llama Oseas, así que le doy tiempo para que en su casa pueda buscar en su Biblia el libro del profeta Oseas, y vamos a ir al capítulo 2, de este libro. ¿Están ya? Y vamos a leer el versículo 14. Yo voy a leer la versión TLA, traducción lenguaje actual, y después voy a leer otras versiones. Dice: a pesar de todo eso, llevaré a Israel al desierto, y allí, con mucho cariño, haré que se vuelva a enamorar de mí. Le devolveré sus viñas y convertiré su desgracia en gran bendición. Volverá a responderme como cuando era joven, como cuando salió de Egipto. Ya no volverá a serme infiel adorando a otros dioses, sino que me reconocerá como su único Dios. En la versión Reina Valera, el versículo 14 dice así: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y la Biblia de las Américas, y me gustaría quedarme con este versículo, dice lo siguiente: por tanto, he aquí, la seduciré, la llevaré al desierto y la hablaré al corazón. Y no sé si ustedes notaron acá en la lectura, pero dice, a pesar de todo eso, o por tanto, eso quiere decir que antes de estos hermosos versículos que hemos leído, hay más historia, porque al principio de la TLA dice, a pesar de todo eso, llevaré a Israel al desierto. Así que nos vamos a devolver un versículo, al versículo 13, que dice así: cuando visita a sus amantes, se pone joyas y les lleva regalos, pero a mí me tiene olvidado. Hasta ahí vamos a leer. Haciendo un breve resumen, muy breve, a lo mejor ustedes en sus casas saben, a lo mejor otros no saben, pero Oseas es un profeta del pueblo de Israel. Dios lo usó como instrumento para hablar, llevar un mensaje a Israel. Y Oseas estaba casado, su esposa se llamaba Gomer. Y Dios, de una forma muy creativa, y a mí esto me maravilla muchísimo, porque Dios ocupa este matrimonio para enseñarnos, hace una metáfora con ellos, para entregar un mensaje muy profundo. Yo creo que es como el mensaje central de toda la Biblia. No quiero decir que el mensaje central esté acá, pero es el mensaje de salvación. Y ocupa este matrimonio. Y Dios hace referencia a Gomer, a la esposa de Oseas, como el pueblo de Israel. Y el problema acá es que Gomer, la esposa de Oseas, le era infiel a su esposo. Entonces, punto número 1, Gomer es igual al pueblo de Israel y Oseas sería igual a Dios. Punto número 2, nosotros ahora en el 2020 seríamos igual al pueblo de Israel o a Gomer, ¿ya? Y el versículo 13 dice, cuando visita a sus amantes, se pone joyas y les lleva regalos, pero a mí me tiene olvidado. Dios en este momento está diciendo, ustedes, como le decía al pueblo de Israel, el pueblo de Israel se arregla, se empeforilla, se acicala,
se pone guapa, se pone sus mejores joyas, se alisa el pelo, se baña, se echa perfume para irse con sus amantes, pero a su esposo lo tiene olvidado. Y ese olvidado no es, no sé, pues la Gomer se olvidó de hacerle la comida a Oseas. Olvidó hacerle la comida a su esposa. La Gomer olvidó saludar a Oseas. Dice que lo tenía olvidado. O sea, Oseas estaba ahí, su esposo, y la Gomer al otro lado y lo miraba y le decía, ¿y quién eres tú? Olvidado, totalmente olvidado. Y así, ahora en el 2020, en esta actualidad, nosotros muchas veces nos arreglamos, damos lo mejor de nosotros para ir con nuestros amantes, y ahí ustedes en sus casas quieren así como, ¡ah! La esposa, miren a sus esposos, y un momento incómodo. Me refiero a amantes, a diferentes dioses que hoy en la actualidad podemos tener. Gomer en ese tiempo adoraba a otros dioses, y es llamada una prostituta, se prostituía y engañaba a su esposo. En la actualidad, nuestros amantes son nuestros dioses que nosotros mismos nos hemos levantado. Puede ser la fama, el dinero, una relación, una persona, un trabajo, un puesto. Usted sabe cuál es su Dios, cuál es su amante. Y el problema es que ese amante que usted y que yo tenemos hace que tengamos olvidado a Dios. Como Gomer tenía olvidado a su esposo Oseas, olvidado total y completamente. Y el 14 dice, a pesar de todo eso, y acá es donde a mí me impacta y lloro, no voy a llorar en este momento, pero lloro cuando leo esto porque acá uno espera un juicio. Acá uno espera que dice, pero a pesar de todo esto, el pueblo de Israel me las va a pagar y voy a hacer esto y esto y esto. Y lo mismo con nosotros. Nosotros somos infieles, con Dios engañamos, tenemos nuestros propios dioses, nos olvidamos de nuestro amado. ¿Y qué espera uno? Un juicio. Pero ocurre todo lo contrario, para sorpresa de usted en su casa y la mía. Dice, a pesar de todo eso, en la versión de la Biblia de las Américas dice, por tanto, aquí la seduciré. Y la seduciré es una palabra bastante fuerte, pero lo que quiere decir es que la va a persuadir, que la va a traer de vuelta. Imagínense ustedes a Oseas, estaba Gomer corriendo atrás de sus amantes, persiguiendo a sus amantes, y Oseas persiguiendo a Gomer, que iba atrás de sus amantes. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros vamos corriendo atrás de nuestros amantes. Recuerden, nuestros amantes, nuestros pequeños dioses. Y Dios viene atrás de nosotros. Y no es que Dios esté desesperado, haya estado desesperado por el pueblo de Israel. No es que Dios sea feo y diga, no puedo dejar que se vaya la Isa porque nadie más me va a amar después. No es que Dios esté desesperado que no tenga nadie más. La cosa es que Dios es fiel y nosotros somos infieles. Dios hizo un pacto con su pueblo muchos años antes del profeta Oseas, hizo un pacto con Israel. Y Dios cumple el pacto, a diferencia de nosotros. Todo esto, ahora que llego a este momento, a esta predicación le había puesto un nombre, porque después esto queda guardado en YouTube con un nombre bonito. Entonces yo le había puesto hasta que la muerte nos separe. Ese es un voto que hacen muchos matrimonios en el altar cuando se van a casar, en la salud, en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Pero en la realidad es muy difícil poder cumplir este voto. Pero para Dios no. Dios hizo un pacto con su pueblo, hizo un pacto con nosotros y Él lo va a cumplir hasta la muerte. En cambio nosotros somos infieles como lo era el pueblo de Israel. A veces nos da risa y decimos, ¿cómo el pueblo de Israel va a hacer tanto acá y acá? Pero nosotros somos imagen y semejanza de ese pueblo infiel, lamentablemente. No es algo para que nos estemos jactando.
Entonces no es que Dios haya estado desesperado, no es que Dios esté desesperado por perseguirnos a nosotros que estamos siendo infieles, sino que Él es tan bueno, es tan amoroso que quiere cumplir el pacto que hizo con nosotros. Y acá dice, la seduciré y la llevaré al desierto. Y acá uno dice, ya, acá empezó el juicio. Dios, acá viene la mano dura de Dios, acá viene lo bueno. Para el pueblo de Israel le van a hacer su charchazo. Y a nosotros nos pasa eso. Porque estar en el desierto no es algo bonito. No sé cuántos de ustedes, los que están acá presentes, han pasado por un desierto. Y a mí hablar de los desiertos, como que no me gusta mucho porque cuando se dice desierto se imagina un desierto, ¿cierto? O sea, desolado, arena, mucho sol, pero no todos los desiertos son así. Entonces, depende del desierto que viva cada persona. Entonces, a veces yo encuentro que es un poco complejo hablar sobre desiertos, pero dejémoslos en lugar desolado, en un desierto. Entonces, Dios acá le dice al pueblo de Israel, la seduciré, la voy a persuadir para que vuelva a estar conmigo, pero la llevaré al desierto. Y acá uno dice, chuta, porque uno no quiere estar en el desierto. Pero Dios sabe que nosotros tenemos la tendencia de no querer volver a estar con Él. Suena súper fuerte y súper feo y doloroso, pero es así. El pueblo de Israel tenía la tendencia de querer volver a su vida pasada. Cuando Dios los liberó de Egipto y cruzan el mar, llegan al otro lado, les da hambre, les da sed, ¿y qué dice el pueblo de Israel? Moisés, hubiésemos estado en Egipto con la guatita llena, pero no hubiésemos muerto de hambre. Hubiésemos muerto, pero no de hambre. Y el pueblo de Israel tenía la tendencia a querer volver a su vida pasada, igual que nosotros. Y Dios sabe que somos así, conoce nuestra naturaleza infiel, al igual que el pueblo de Israel. Entonces, Dios dice, ¿sabes qué? La voy a persuadir a ese hermano, a esa hermana, pero lo tendré que llevar al desierto, porque el desierto es el único lugar desolado donde ella me va a poder adorar y me va a poder escuchar solo a mí, porque en el desierto no hay nadie más. En el desierto el pueblo de Israel no iba a escuchar a sus amantes, Gomer no iba a escuchar a sus amantes, y nosotros cuando atravesamos por desiertos estamos tan solos y sentimos tanto sufrimiento que nuestra única respuesta en un desierto es adorar a Dios o buscar a Dios o tratar de encontrar a Dios en la palabra o en una predicación. Ahí en su casa recuerden sus momentos de desiertos y se van a dar cuenta que así es. Y si no es así, wow, si no es así a lo mejor todavía está en su desierto. Sería muy triste, pero no vamos a hablar de ese tema ahora. Y la lleva al desierto. Y el pueblo de Israel, cuando fue liberado de Egipto y fue llevado al desierto, lo que hizo fue adorar. Ahí Moisés comenzó a adorar. La hermana de Moisés comenzó a adorar a Dios a través de cánticos y el pueblo adoraba a Dios a través de cánticos. Y esa fue la primera vez que el pueblo comienza a adorar a Dios, que el pueblo de Israel comienza a adorar a Dios y fue en el desierto. Entonces acá nuevamente Dios nos dice, la seduciré y la llevaré al desierto. ¿Para qué? Para que se vuelva a enamorar de mí, para que me vuelva a escuchar, para que me vuelva a ver, para que me vuelva a adorar. En la versión TLA, el versículo 14 decía lo siguiente: a pesar de todo eso, llevaré a Israel al desierto y allí, con mucho cariño, haré que se vuelva a enamorar de mí. Y las otras versiones que leíamos, como la Biblia de las Américas, dice, y ahí le hablaré a su corazón o al corazón. Entonces, Dios necesita que su pueblo, que nosotros,
volvamos hacia Él. Él necesita llevarnos a ese desierto para hablarnos a nuestro corazón. Y en ningún momento este desierto en el que Dios nos va a llevar, o nos llevó, o nos ha llevado, es igual a un juicio. Es todo lo contrario, porque Dios, con mucho cariño, quiere que su pueblo se vuelva a enamorar de Él. O sea, es para salvación. Este desierto no es para juicio, sino que es para salvación, para dar vida eterna a su pueblo. El problema es que, como yo les comentaba recién, nosotros somos infieles por naturaleza humana y queremos irnos con nuestros amantes porque disfrutamos del dinero, de la fama, de la popularidad, de una relación amorosa, de un matrimonio, lo que usted le quiera poner, el nombre a su amante como usted quiera. Pero esa relación con nuestros amantes nos hace olvidar a nuestro amado, nos hace olvidar a Dios. Y lo que Dios quiere en su tremenda gracia y misericordia es que nos volvamos a enamorar de Él. Después dice, le devolveré sus viñas y convertiré su desgracia en gran bendición. Volverá a responderme como cuando era joven, como cuando salió de Egipto. Ya no volverá a serme infiel adorando a otros dioses, sino que me reconocerá como su único Dios. Si usted después en su casa, yo lo invito a leer el libro de Oseas completo, por último el capítulo 2, pero va a entender que en los primeros versículos del capítulo 2, Dios está enojado. Así lo leo yo. Está enojado y empieza a decir, les voy a quitar sus viñas, les voy a quitar esto, porque el pueblo de Israel piensa que sus amantes les da de comer y no reconoce que soy yo el que les da sus viñas y su alimento. Y está enojado, enojadísimo. Pero acá, después de que Dios dice que va a llevar a su pueblo al desierto y que va a hacer que se enamore de Él nuevamente, dice que le va a devolver sus viñas. O sea, una reconciliación. En palabras fáciles y de parejas, Dios se está reconciliando con su pueblo y les dice, eso que te quité unos versículos adelante, ahora te los voy a devolver y voy a convertir tu desgracia en gran bendición. Pero después dice, ya no volverá a serme infiel adorando a otros dioses, sino que me reconocerá como su único Dios. Entonces, el resumen de estos versículos, nosotros somos infieles, el pueblo infiel. Dios, como es fiel y quiere cumplir su promesa, quiere cumplir su pacto con nosotros, nos persuade, nos seduce, nos habla con cariño, nos enamora, y para que nosotros podamos volver a enamorarnos de Él, para que podamos volver a escuchar y adorar a Dios, nos lleva a un desierto para hablar a nuestro corazón. Otro punto es que cuando estamos en el desierto solemos ahogarnos en la arena, ahogarnos en el vaso de agua, porque pensamos que el desierto siempre es por juicio, es porque yo hice algo mal. En este caso, claro, estamos siendo infieles, pero siempre pensamos que, ay Dios, ¿por qué me castigas si me haces esto? Pero acá claramente Dios está diciendo que nos va a llevar al desierto para que volvamos a enamorarnos de Él y que Él va a hablar a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque estamos tan ocupados con nuestros amantes que no somos capaces de acordarnos. Recuerden que los versículos de arriba decía que hemos olvidado a nuestro amado y necesita llevarnos al desierto. Y después en esta reconciliación dice que Él nos va a devolver y va a convertir en bendición todas nuestras desgracias, todo eso que nosotros hemos dicho, pero ¿por qué me pasa esto, Dios? ¿Para qué? Y es por nuestra infidelidad, nuestras propias malas decisiones, pero le echamos toda la culpa a nuestro amado. Pero después Él dice, pero no volverá a serme infiel. Y va a reconocer que yo soy su único Dios. O sea, este punto es importante porque podemos leer los versículos de arriba y decir, ¡ay Dios, qué bacán eres!
como yo, que me emociono cuando leo que Él nos va a llevar con mucho cariño al desierto, que Él nos va a seducir, que nos va a enamorar. Pero después, más abajo dice, no volverá a hacerme infiel y reconocerá que soy su único Dios. Y nosotros, yo misma, me pongo de ejemplo, solemos quedarnos con lo bonito. Pero después de que Dios nos vuelve a enamorar y nos lleva al desierto, y estamos adorando nuevamente a Dios y los estamos escuchando y ya no los estamos olvidando, aparece un amante guapo, aparece un billete, unos billetes volando. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos vamos corriendo de nuevo tras ese amante, que puede ser cualquier cosa que nos aleje, cualquier cosa que nos haga olvidar a nuestro amado, o cualquier cosa que se ponga como prioridad número 1 y corremos a Dios de su puesto. E incluso pueden ser personas, pueden ser familia, pueden ser tus hijos, puede ser tu esposo, ese amante que te hace olvidar a Dios. Y uno dice, pero ¿cómo eso va a ser malo? No es malo. No es malo que usted ame mucho a su familia, que usted cuide mucho a su familia, pero es malo cuando eso le hace olvidar a su amado. Le hace olvidar todo lo que Dios ha hecho en su vida, en la de su familia, y usted lo saca de ese primer lugar y lo pone de segundo, de tercero, de cuarto, ya por último lo tira al final de la lista y ya se olvidó. Es ahí cuando Dios dice, chuta, me está haciendo infiel. Voy a ocupar al Mati, que el Mati está acá. Pucha, el Matías me está haciendo infiel. Y como Dios es fiel, ¿qué hace? Seduce al Mati, lo persuade, le habla al oído con palabras lindas, cariñosamente, y lo lleva al desierto. Y el Mati en el desierto dice, pero ¿cómo, Dios? ¿Qué he hecho yo? Pero en el desierto es el único lugar donde el Mati iba a poder escuchar a Dios o iba a volver a enamorarse y a adorar a nuestro amado. Recuerde que debemos reconocer que nuestro único Dios es Dios, es nuestro amado, nuestro primer amor, así como el pueblo de Israel quería siempre devolverse a su vida antigua, quería volver a Egipto. También recuerde que el pueblo de Israel adoró, conoció la nube de Dios en el desierto. Yo no sé si usted se imagina ese momento cuando Dios se manifestaba en una nube y el pueblo iba atrás de esa nube. A mí me hubiese gustado vivir eso. No me hubiese gustado sí morir la primera generación. No me hubiera gustado ser de esa generación, pero ese momento detrás de la nube sí me hubiese gustado. Y ahí en el desierto fue cuando el pueblo de Israel conoció a un Dios protector. Los protegía, los proveía de alimentos, de agua, y Dios comienza a cuidar y a mostrar su amor a su pueblo en el desierto. Es por eso que a veces nosotros debemos ser llevados nuevamente al desierto para que Dios hable a nuestro corazón y nos recuerde, como lo hacía con el pueblo de Israel acá en el libro de Oseas, que cuando eran jóvenes y los sacó de Egipto, Dios los cuidaba, los amaba y había hecho un pacto con ellos. Y solo Dios quería fidelidad de su pueblo. Solo Dios pide de nosotros fidelidad. Y nos cuesta, bueno, como mujeres, como hombres, a veces les cuesta ser fieles con sus esposos, ser fieles con sus esposas. Me imagino yo cuánto más ser fieles con Dios. Pero Dios quiere de nosotros, necesita de nuestra fidelidad. A Dios no le gusta que nosotros nos vamos con nuestros amantes. Acá Gomer, que representa al pueblo de Israel, decía que Gomer decía que todo lo que ella tenía provenía de sus amantes, que ella comía gracias a sus amantes, que sus viñas provenían gracias a sus amantes. Y Oseas
la perseguía y trataba de hacerle ver que no. Y Dios le decía a su pueblo, lo que ustedes tienen no es gracias a sus amantes, se lo he dado yo. Y hay un versículo que dice que el pueblo de Israel ocupaba lo que Dios le daba, las bendiciones que Dios le daba, y hacían dioses, hacían estatuas de oro. Entonces imagino a Dios pegándose en la frente y decía, pero ¿cómo, pueblo infiel? ¿No reconocen que a través de mí ustedes tienen todo lo que tienen? Y a veces lo mismo nos pasa a nosotros. Pensamos que las cosas que nosotros tenemos, que nuestras viñas, que nuestro alimento, que nuestra casa, que nuestro auto, proviene de nosotros mismos o de nuestros amantes, de nuestro trabajo, de nuestro dinero, de un familiar, del banco que nos hizo un préstamo del 10% que se ha convertido en un Dios para muchos. Y Dios dice, no, todo lo que ustedes tienen es gracias a mí, gracias a que yo soy fiel, aunque ustedes sean infieles, aunque yo sea infiel. Dios siempre va a proveer a sus hijos. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Y como yo les decía, Dios es hasta que la muerte nos separe, a diferencia de nosotros, que no. Y por último voy a leer nuevamente el versículo para que se quede clavada ahí en sus cabezas. La versión TLA dice, a pesar de todo eso, a pesar de su infidelidad, de mi infidelidad, llevaré, póngale su nombre acá, yo le pongo el mío, llevaré a Isabel, usted póngale el nombre ahí en su casa, al desierto, y allí, con mucho cariño, haré que se vuelva a enamorar de mí. Me gustaría que ahí usted hoy día en la noche meditara si tiene un tiempo, porque últimamente como que diciembre nos tiene a todos así como, vueltos locos y con muchas cosas que hacer. Tómese un tiempo para meditar en esto y decir, Dios, con mucho cariño, aunque yo soy infiel, tú me estás hablando, quieres hablar a mi corazón, y escuche, ponga atención a los mensajes que Dios nos ha estado entregando durante todo este tiempo. Con las personas, muchos hermanos de la iglesia que me he encontrado, hay un común en todos, y es que ha sido un año terrible, que ha sido un año con muchas dificultades, que ha sido un año espantoso, y sí, es verdad, para muchos ha sido un año extraño, difícil, pero aún así a través de toda esa dificultad, Dios, nuestro amado, siguió siendo fiel. La pregunta es, en todo este año, en toda esa dificultad que cada uno de nosotros vivió, ¿nos mantuvimos fieles o nos fuimos tras de nuestros amantes? La angustia, la ansiedad, la desesperación a veces, y lamentablemente también se puede convertir en un amante para nosotros, para el pueblo de Dios. Y eso, vamos a orar para que después pueda tener un tiempo para adorar a Dios, y en medio de la adoración usted pueda escuchar cómo Dios ha tratado de hablar a nuestros corazones durante mucho tiempo, y lamentablemente ocupados de nuestros amantes no lo hemos escuchado. Dios, te damos gracias primeramente por tu palabra, por esta metáfora que tú dejaste en el libro de Oseas, porque de forma clara y sencilla tú nos muestras que tú quieres que te seamos fieles, que no nos olvidemos de ti, que no nos vamos tras nuestros amantes, que no nos hagamos dioses falsos, Señor. Te pedimos perdón, Padre, si te hemos fallado, si hemos caído en la infidelidad, Señor, si como el pueblo de Israel queremos volver siempre, Señor, a nuestra vida pasada, porque ahí creíamos que estábamos mejor. Perdónanos, Dios, por serte infieles, y te agradecemos infinitamente por tu fidelidad, Señor, por permanecer siempre al lado de nosotros, por llevarnos al desierto, por seducirnos, por persuadirnos, Señor, por hablarnos con cariño, y ahí hablar a nuestros corazones y hacer que nos volvamos a enamorar de ti, que volvamos a recordar que tú eres
nuestro único Dios. Dejo esta oración en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.